Buenas tardes, Arancha. Hola, Nela, ¿qué tal estás? Muy bien, estamos aquí para grabar un nuevo podcast. Bueno, Ujú. vamos a recordar, como hacemos siempre, cuál fue el último podcast, que hablamos sobre las salidas profesionales del psicólogo. Y hoy, antes de introducir el tema de hoy, quiero recordar dos podcasts que tenemos porque el de hoy va ligado a esos dos temas. El primero fue cómo elegir un psicólogo. Ujú. Y el segundo podcast que tenemos era cómo afrontar la primera sesión. Entonces, Eso. ligado a esto, Arancha, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a abrir un poco un melón bien grande, ¿eh? Que responde un poco a la pregunta ¿cuándo ir a terapia? ¿No? Porque algo en lo que sí vemos muy a menudo en consulta es que la gente como que espera ya a reventar, como si fuéramos una olla a presión que llenamos, 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 y llega un momento en el que reventamos. Y en ese momento de reventar es el momento en el que decidimos que vamos al psicólogo. Pero claro, ¿es la mejor decisión esa, Nela? No. Desde mi punto de vista, yo creo que una persona, cuando nota cierta dificultad de gestión de un problema X, Ujú. que no sabe cómo gestionar solo, en ese momento debería de tocar la puerta de un psicólogo. Y también es verdad que hay personas que también vienen a hacer un trabajo personal y que igual no tiene por qué haber una problemática. No quiero decir que el ir al psicólogo para trabajar cuando se está bien Ujú. puede ser también una manera de conocerte, de autoconocimiento, de crecer, ¿no? A nivel emocional. Claro, porque es que yo creo que esto es consecuencia un poco también de los estigmas de los que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Sí, Que como la salud mental está un poco estigmatizada y sobre todo el ir al psicólogo está como muy estigmatizado y muy ligado a ciertos clichés, ¿no? La gente no se plantea el hecho de ir al psicólogo por simple autoconocimiento. Es como mm, tenemos mucha reticencia a enfrentar nuestros demonios, ¿no? Y cierta tendencia a todos, ¿eh? A engañarnos a nosotros mismos y a decir todo está bien y todo está bien, cuando todos tenemos problemas en nuestro día a día que no siempre sabemos manejar de la misma manera o que tenemos tendencia a reaccionar de cierta manera ante algunas situaciones porque somos de X manera. Entonces, qué enriquecedor y qué facilitador el hecho de conocernos, ¿no? Y saber cómo exacto. somos. Sí, y luego también igual la gente espera porque pregunta a sus amigos o a su Ujú. familia consejos, ¿no? Y claro, tira con eso, pero claro, a ver, que pueden ser válidos, no voy a decir que no lo sean, pero que estamos para algo los psicólogos, ¿no? O sea, que puedes hacer caso a un consejo, pero que al final un psicólogo no te va a dar un consejo, te va a ayudar a superar la dificultad y desde nuestra perspectiva a no parchear, ¿no? Sobre todo. Claro, eso te iba a decir, porque al final muchas veces tendemos a poner parches, que es eso, Claro, pedir consejos, pedir ayuda. Y claro, esas personas con toda su mejor intención van a intentar ayudarte, pero claro, muchas veces no tienen las herramientas para poder ayudarte en profundidad o poder simplemente saber lo que te pasa. Entonces, los consejos al final los damos desde nuestra propia vivencia y perspectiva, que muchas veces no tiene por qué ser la misma de la otra no. persona. Entonces, ahí entra un poco el rol de los psicólogos y también desde aquí, pues romper ese cliché de los psicólogos no damos consejos, al final Mm, somos mm. personas que tenemos X conocimientos porque nos hemos formado para ello y ponemos como una especie de catálogo de herramientas que luego cada paciente pues tiene que ver un poco cuál se ajusta a su vida, ¿no? Y cuál sí le resulta útil y hacer un poco ese trabajo de autoconocimiento acompañado, pero nosotros ni milagros ni consejos. No, no, está claro que hemos estudiado unos cuantos años y nos seguimos Ujú. formando después y no damos consejos. O sea, intentamos que la persona mejore y que gracias a nuestra ayuda y al trabajo que está haciendo él, porque no hay que olvidar que yo siempre digo que es 50-50. Yo puedo darte la técnica, pero Ujú. el paciente la tiene que poner
en práctica, ¿no? O sea, que es un trabajo de los dos al final. Exacto. Y que si eso se hace, pues puede ser que la persona no vuelva, que es lo que al Claro, final se quiere, ¿no? Que no tenga que volver. claro. Porque eso No. significará que lo que hemos hecho, bueno, a ver, que puede volver por otra dificultad o por Ujú. otra cosa, pero que no vuelva por el mismo asunto que hemos tratado, porque lo que decíamos de parchear, ¿no? Que no es nuestra idea. No, claro, al final nosotros lo que estamos buscando siempre es que encuentren la autonomía, ¿no? Y que sean Exacto, ellos mismos capaces, con las herramientas que han aprendido a lo largo del proceso terapéutico, capaces de estar felices, de estar bien, felices, tristes cuando toque también, pero bueno, de llevar una vida con la que estén contentos, ¿no? Y exacto. satisfechos. Igual ese es el punto. Y luego también, bueno, estamos grabando este podcast en julio, Ujú. hay que decirlo, que igual cuando se publique ya no es verano, pero ahora sí es. Entonces, claro, también es verdad que depende en qué época del año estemos, pues que igual es menos propensa a que la gente pida ayuda. Por ejemplo, igual en verano, pues playa, vacaciones, la gente se lo toma como el subidón Ujú. y se toma como septiembre como el momento de empezar un proceso terapéutico, ¿no? Y yo desde aquí lanzaría el mensaje de no lo dejes para septiembre, eh, empieza. Si crees De que lo hecho, necesitas, empiézalo ya. A mí No, verano me parece como una época que se puede aprovechar muchísimo porque mucha gente tiene vacaciones. Entonces, como que tienes también más disponibilidad horaria para también, poder invertir tiempo y esfuerzo, porque sí que es cierto que nuestro día a día, trabajo, niños, si tenemos tal, llega un momento en el que la energía es limitada y obviamente pues el autocuidado, porque el ir a terapia es un gran acto de autocuidado, pues puede quedar como en un segundo plano, que no debería, pero es que las horas dan para lo que dan. Entonces, en verano sí que es cierto que, dependiendo también de cada persona, pero a rasgos generales, la gente pues suele tener un poquito más de tiempo, ¿no? mm, Entonces, eh, qué bien el poder invertir un poco ese tiempo libre en claro. cuidarnos, ¿no? A nosotros mismos y en conocernos. Y luego también que ahora mismo, porque igual está pensando, joder, es que me voy de vacaciones y cómo voy a empezar un proceso terapéutico, porque ¿cómo lo hago? Que bueno, que está la posibilidad que muchos psicólogos ofertan sesiones online Uh -huh. y luego tienen posibilidad de hacerlo presencial, entonces tú si quieres puedes empezar online o sea, o viceversa, o presencial y luego pasarla online, o sea que esas posibilidades hay, que el estar de vacaciones o el estar en verano no significa el no pedir ayuda, ¿no? Porque lo que tú has dicho, igual el momento en el que estás mejor es ahora y dentro de 2 meses, tres, explosiona y estás peor. Sí, claro, porque el objetivo de este podcast tampoco es echar bronca a la gente, ¿eh? Decir, No, 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 no no, vais no, a terapia, claro que sino no, que pero surge de esa preocupación, ¿no? Porque en el y yo sí que nos hemos encontrado, pues eso, con mucha gente que al final espera, espera, espera y acaba reventando y ya encontrándose en una situación límite en la que ya sí que se decide a pedir ayuda, ¿no? Y entonces, pues se puede ahorrar muchísimo malestar y muchísimo agobio si no se deja que la cosa evolucione hasta ese punto de reventar y no ver más salida que esta, ¿no? Hay situaciones mucho más cómodas que obviamente con cierto malestar o con cierta curiosidad en el caso del autoconocimiento, ¿no? De decir, jo, pues estoy viendo que flojeo aquí un poquillo, antes de que la cosa se me vaya de madre, voy a pedir ayuda. Pero bueno, también en España somos un poco, a ver, esto puede sonar a cliché, pero es parte cultural el tema del orgullo, ¿no? Y en Latinoamérica, por ejemplo, todo este tema de autoanalizarse y el psicoanálisis y todas estas cosas, pues han propiciado que la gente incluso vea con buenos ojos a las personas que se han tomado ese tiempo, ¿no? Para hacer ese trabajo personal. Pero aquí, pues por ahora no. Esperemos que en un futuro, ojalá, ¿no? Porque al final. hombre, sí, yo diría que bien como psicóloga y bien como, sobre todo también como paciente, que yo he sido paciente también de una psicóloga, diría que este trabajo es bueno hacerlo todos. Quiero decir que no tienes por qué esperar a tener una dificultad enorme y que esa idea de que
de que igual se trata una esquizofrenia o un trastorno mental grave, pues yo lo que me encuentro en consulta son problemas del día a día que no son eso. Exacto. Sí, Que porque no muchas son eso. veces existe como ese cliché también, ¿no? De decir, no, es que yo hasta que no tengo un trastorno de ansiedad, que no puedo salir a la calle porque me supera la situación, no voy al psicólogo. No, viene gente de todo tipo y condición, desde estudiantes que necesitan ayuda para preparar exámenes o para afrontar el momento examen porque se agobian, a madres o padres que nos dicen es que me veo totalmente, no soy capaz de gestionar mi tiempo en familia porque me veo saturado y necesito pautas o ayuda para poder gestionarme, a gente que está un poquito más triste de lo normal y dice, mira, soy una persona muy alegre, me estoy viendo un poco más flojita, no hace falta tener que estar 18 horas en la cama para plantearse pues que igual la cosa no está lo mejor posible, ¿no? Entonces, es eso, es un poco también transmitir esa idea de cuidarnos, ¿no? Y de decir, no hace falta un problema enorme, no hace falta un intento de suicidio, no hace falta este tipo de situaciones límite, que ojo, las hay y obviamente pues se ayudará también en esas situaciones, obviamente. Claro. Pero también se ayuda a una persona, pues eso, que se agobia ante los exámenes, que tiene problemas para dormir o que pues está un poco más flojita de autoestima, por ejemplo. Sí, totalmente. Lo que has dicho, vamos, es verdad que no tienes que tener una gran patología, que pueden ser dificultades, un conflicto laboral o un malestar derivado de una situación en el trabajo, o que no sabes gestionar, o que tienes ira y saltas a la mínima, sabes que tienes pocas habilidades sociales. Bueno, a ver, que sí, también es cierto que la persona que viene con una depresión o con sintomatología depresiva, generalmente hay más cosas a trabajar, no solo eso. Sí, generalmente, pero bueno, que... Y luego también, a ver, yo en esto sí que voy a hacer como un contraargumento a todo lo que estamos diciendo y sí que es cierto que todo suena muy bonito, pero ahora mismo, tal y como está establecida la salud mental en nuestro país, pues es un ingreso, ¿no? O sea, un gasto muy grande el poder invertir este dinero aquí. Entonces, yo lo entiendo, pero como persona que está yendo a terapia y ha ido a terapia y seguirá yendo a terapia, porque a mi entender es también un ejercicio de responsabilidad para con mis pacientes, ¿no? Creo que es una cuestión de prioridades también. A la gente no le extraña que cuando haya rebajas nos vayamos a comprar ropa. Obviamente habrá gente que no se lo pueda permitir y lo entiendo y bueno, pues se lamenta mucho también que haya ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia y crisis laborales y todo, yo entiendo muchas realidades, pero bueno, sí que es verdad que esto debería ser como una prioridad, ¿no? Igual que cuando nos rompemos un brazo o tenemos un dolor de estómago que no nos deja vivir, pues vamos al médico y lo miramos pues y hacemos también ese trabajo preventivo, ¿no? De mujeres mayores de 50, hay que hacerse el chequeo del cáncer de mama, no vaya a ser tal, o las citologías ginecológicas para... Pues esto también debería ser un poco un servicio a disposición también de la población general, ¿no? Porque es muy importante. Sí, una cosa que quería apuntarte antes, que me acaba de Sí. venir, era que cuando has dicho lo de cuidar, que claro, que para cuidar a otros tienes que estar tú bien. Si no se está bien con uno mismo y sereno, es difícil que puedas cuidar a otros, ¿no? O incluso nosotros como psicólogos, si estamos pasando un bache, porque también pasamos baches y malestares, si no estamos bien y no hacemos ese trabajo también terapéutico, nos damos tiempos, no podemos estar al 100% o sea, no podemos tratar a otras personas, no podemos solucionar, no podemos conectar, estar al 100%. Exacto. De hecho, ahora a 1 de julio, vamos a decir que estamos grabando este podcast, yo ayer mismo en redes sociales vi como varias psicólogas Sí, yo también, por eso me he acordado que yo también lo vi, por eso comentaban que habían tenido que cancelar sesiones pues porque no se encontraban bien, ¿no? Y esto es un miedo que hay por parte de nosotros, ¿no? De decir cómo se lo tomarán nuestros pacientes, pero lo que tú dices, Nela, al final
La psicología y es un trabajo en el que nosotros invertimos muchísimo esfuerzo personal y nos tenemos que involucrar, ¿no? Y si Exacto. nosotros al final no estamos bien, no podemos hacer que otras personas mejoren. Entonces, No, igual pasa con las personas que cuidan a otras personas que son dependientes. Esas personas probablemente invierten muchísimo tiempo en cuidar a los demás, pero ¿y a ellos quién les cuida? Entonces, exacto. Que el luego viene cuidado ahí el del síndrome del cuidador, quemado. eso es, entonces el cuidar del cuidador es algo imprescindible y que debería ser algo prioritario. Y de hecho a mí en la carrera en esto hicieron un muy buen trabajo mis profesores, el hecho de decir, cualquier psicólogo tiene que hacer un trabajo personal porque te Sí, vas no, a eso. encontrar con Es personas que, con las que vas a empatizar de más. Y si no tienes claro, tú resueltas tus cositas, no puedes exacto. llevar a cabo un trabajo porque requiere cierta distancia terapéutica. No, y que te Entonces, puede despertar o abrir heridas de tu pasado, porque a exacto. ver, todos tenemos cosas, entonces, claro, te viene un paciente y te está contando algo que tú has vivido o que tienes una herida Mm, parecida, pues si no la tienes trabajada, no vas a poder ayudar bien a la persona. Entonces, yo creo que es imprescindible que cualquier psicólogo que quiera hacer terapia, o sea, sería una obligación. sí, 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 yo de hecho Obligación ir a o sea, antes, y aunque no tengas ningún tipo de dificultad, da igual, ir conocerte. para conocerte, trabajar, también saber qué cosas te ves bien para trabajar y qué cosas no, Ujú. saber qué casos derivarías, porque claro, eso también es importante saber decir aquí sí, aquí no, y tampoco eres, bueno, que esto me voy a otro tema que ya hemos hablado en otros Sí, podcasts, ¿no? Pero que eso también es importante. no, y que muchas veces existe un poco la creencia de que los psicólogos como que somos superhéroes o Ya, magos, que sí. tenemos como Como los tenemos el médicos que no se conocimiento. enferman, ¿no? Eso es lo mismo, sí, sí, parece que, pero es lo mismo, como tenemos las herramientas, ¿no? Pues un psicólogo no puede tener ansiedad porque ya sabe las técnicas que, o no puede tener depresión o no puede tener una baja autoestima, pues sorpresa, somos personas Claro. y O como no puede tener un personas, ataque de ira, bueno, a ver, ira contándolo como responder mal o estar un poco borde un día, a eso me refiero, ¿eh? sí, sí, por eso, entonces también un poco romper esos clichés, ¿no? Es decir, cualquier persona, sea psicólogo o ingeniero aeronáutico, da igual, va a necesitar en algún momento ayuda o puede necesitarla. Ya no voy a poner aquí a predecir el futuro de nadie, ¿no? Pero entonces también yo entiendo y sé que el contraargumento para esto es muy sencillo, Arantxa, ya, pero no es fácil porque es muy caro. Bueno, yo soy la primera que se gasta muchísimo dinero en ir a terapia, pero es un dinero muy bien Es una invertido. inversión al final, yo creo que Eso estás es. invirtiendo en tu salud mental, que creo que es lo Y más importante al final. Y que si no, hay maneras, es buscar, hay plataformas online que ofrecen un servicio bueno a Más asegurarte de que son asequible, psicólogos, pero son terapias más asequibles, o hay psicólogos que ofrecen bonos de tal manera pues, que la sesión individual te sale un poquito más barata. o Es si un te estás poco, metido en un seguro, pues también normalmente las eso sesiones es. suelen ser mucho más baratas también. Entonces es un poco buscar la manera y el interesarse, ¿no? Porque recojo un poco el argumento que tú has dicho antes, Nela, es que debería ser obligatorio. De hecho, eh, repitiendo una cosa que he dicho antes, en Latinoamérica, para poder ejercer como psicólogo, tienes que certificar, creo que son 3 años de terapia, o vamos, que has hecho realmente un trabajo personal, porque pues lo que dicen es que se considera como un tema de ética profesional, Claro, ¿no? es Y de que responsabilidad. Esa es la palabra que no me salía. Entonces, sí. aquí no es obligatorio, nadie te lo pide, pero sí que es verdad que marca la diferencia y mucho, y mucho. Sí, sí, total. Entonces, pues eso. El resumen sería básicamente que no esperar a reventar en No, ninguno de los casos no, que cuando y notan que tienen una dificultad o que no están del todo bien o no saben por qué están mal, porque a ver, esto no hemos dicho hoy, pero, y no sé si en algún podcast lo hemos comentado, pero que a uh-huh, veces no tiene por qué haber una razón para estar mal, ¿sabes? Que igual se está mal por un sin cúmulo. razón.
Sí, O un cúmulo de situaciones que tampoco asociamos también, directamente con ese problema, pero que al final desgastan y cada uno sale por donde sale. exacto. Entonces, no sé, cambiar un poco también mentalidades, ¿no? Es nuestro pequeño granito de arena de decir, igual tenemos que hacer un trabajo de priorizar de nuevo o de desestructurar un poco nuestro esquema mental y priorizar otras cosas, porque al final también a veces dicen, jo, es que si me priorizo yo es muy egoísta y esto Ay, del egoísmo ahí despierta yo siempre un... digo la metáfora del avión, que bueno, la voy a contar Sí, sí. rápidamente, que en un avión las auxiliares de vuelo dicen que cuando el avión pierde presión, que caen las mascarillas, ¿no? Y suelen preguntar que a quién se la pondría si hay un niño al lado, si al niño o a ti. Y mucha gente que igual nos está escuchando diría que se la pondría al niño. Pero claro, si se la pones al niño, ¿qué pasa contigo? Igual tú pierdes la conciencia y ¿quién te va a ayudar? Entonces, primero póntela tú y luego se la pones al niño, porque así podéis salvaros los dos. Entonces, ¿a qué viene esto? Pues que el priorizarse a uno mismo no es ser egoísta. No, no es ser egoísta. Estás mirando por ti porque quieres estar bien y tú tienes que saber qué quieres y qué no. Entonces, en momentos puntuales de reivindicar cosas porque lo necesitas, Ujú. a ver, que tampoco tienes que faltar el respeto y esas cosas a la gente, pero me refiero que el priorizarse no es sinónimo de ser egoísta. O sí, pero cierto, entonces cierto grado de egoísmo es bueno, ¿no? Quiero También, decirte, bueno, el mensaje, quiero decirte, sí, sí, lo entiendo, ¿eh? Pero quiero decirte, al final se dice no es egoísta porque el egoísmo lleva una carga negativa también, que es muy, entonces, o rebajamos un poco esa carga negativa o entonces no es egoísmo y entonces se tiene que hablar de otro término, ¿no? Pero es eso, el cambiar un poco esa perspectiva de pues hay ciertas emociones, y esto sí que igual lo podremos retomar en algún otro podcast, Nela, de que tienen como una carga muy negativa, pero toda emoción o toda situación tiene una función, existe por algo. claro. Y como tal, entonces es buena, porque es que tiene una funcionalidad. Cualquier emoción, ya sea alegría o tristeza, lo que pasa es que con la alegría nos cuesta un poquito más, llevada al extremo es negativa. Entonces, con el egoísmo pasa lo mismo. Sí, una persona extremadamente egoísta es, vamos, inaguantable y todos la odiaremos hasta porque es inaguantable convivir con una persona así. Totalmente de acuerdo. Pero es que una persona excesivamente generosa al final también va a tener problemas y no va a ser, pues por lo que tú dices, porque al final puede llegar hasta su propia vida, ponerse en peligro, porque si Claro, es antepones que a todos hay, los demás, claro, ¿dónde quedas tú? pues Es que ¿dónde quedas tú, exacto. no? Porque igual estás priorizando a los demás todo el tiempo, pero ¿quién te cuida a ti? Yo eso es algo que repito mucho a los pacientes, ¿no? Sobre todo me acuerdo de una paciente que tuve hace poco que le dije, sí, está muy bien que te dediques a tu familia, Mm, pero ¿dónde quedas tú? ¿Quién te está cuidando a ti? Que vale, que yo entiendo que exacto. tienes que cuidar a tu familia, pero también tienes que tener tiempo para ti, porque lo que no es de recibo es que igual un familiar tuyo esté teniendo tiempo para estar, que si yendo con tus amigos, que si yendo a no sé dónde, y tú no tengas tiempo para ir a dar una vuelta, ¿sabes? Porque no, porque sientes que tienes que estar cuidando a tu familia, ¿no? Exacto. Ojo, cuántas madres habremos visto nosotras, madres de niños con discapacidad, Nela, que Hmm, para los niños todo lo del mundo, y programa por aquí, programa por allá, ir una terapia y la otra y tal, pero son madres que están destrozadas, que no viven, que tienen una vida hipotecada y que cuando tú les dices, bueno, cariño, ¿y tú ir a terapia en algún momento que te lo claro, piensas? Y te ponen ojos como platos y me dicen, Ancha, no puedo, es que no tengo tiempo. No tengo una hora a la semana en la que poder poner al niño, pues bueno, pues dices, bueno, el niño tiene que ir al cole, el niño tiene que ir a otra terapia, bueno, pues igual claro, en hay ese manera de, hueco. pero no lo Sí, contemplan no, no y es eso fácil. desgasta, ¿eh? Eso Claro, desgasta. claro Entonces, que bueno, pues desgasta. desde aquí difundir ese mensaje que los psicólogos estamos aquí, estamos, vamos, deseando trabajar y deseando ayudar a quien lo necesita y que no esperéis a estar por No, los suelos y rotos y destrozados para emprender un proceso de terapia. Cogerlo un exacto, poquito antes porque merece la pena. exacto.
y que lo que hablamos en los podcasts anteriores, que es normal tener miedo, el buscar también puede ser difícil o no saber qué hacer, pero bueno, que si no has escuchado esos podcasts, pues desde aquí animarte a que lo hagas, porque ahí damos pautas que pueden servirte. Y si lo has escuchado, pues nada, animarte desde aquí a lanzarte a la piscina, que yo la verdad que mi proceso terapéutico soy otra persona, o sea, me ha servido mucho para crecer coincido. emocionalmente y personalmente, para conocerme, para cerrar unas heridas que tenía abiertas, que yo pensaba que estaban cerradas, pero no. Y entonces, pues dice que yo, vamos, no solo ya como psicóloga, sino ahora estoy hablando como paciente, que vamos, que lo recomiendo un montón. Sí. Y que si el problema es el dinero, hablando se entiende la gente. Siempre, o sea, no desechéis algo por un precio, por un tal, hablad con esa profesional, porque igual ella no os puede ayudar, pero os puede, o no se puede permitir, porque nosotros también comemos, rebajar el precio de la terapia, pero sí que os puede ofrecer o informar de algún otro servicio o cualquier otra cosa. De hecho, hay asociaciones de psicólogos pues que igual se juntan, que ofrecen servicios de sesiones a un coste menor. Entonces, lo que tú has dicho, posibilidades hay, que si no quieren ir a la sanidad pública, por lo que has dicho tú, pues que igual tardan mucho en verles o les ven poco tiempo, muy espaciado, pues que bueno, hay maneras de llegar, pero que no se informen, busquen y que no lo dejen, porque al final la salud mental es una inversión para futuro. Y que igual que vas a la peluquería, pues lo mental también tiene que estar en el top 3 de prioridades. Completamente. Y nada, Nela, yo creo que lo podemos dejar por aquí con estas conclusiones. Sí, pues nada, decir a los oyentes que estén atentos a las redes sociales, que cualquier cuestión de cualquier podcast que tenemos hasta el momento, si tienen dudas, que nos pueden escribir. Asimismo, si tienen alguna sugerencia sobre algún tema, que nos lo digan, porque a veces, bueno, tenemos muchas ideas, pero bueno, que igual no hemos pensado justo en la idea que tienes tú. Así que déjanosla. Y nada, que nos vemos en el próximo podcast. Arantxa, un placer, como siempre. Igualmente, Nela, un beso. Hasta la próxima. Agur. Chao.